The Spirit Behind the Law 44. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. El espíritu detrás de la ley. En esta conferencia estaremos estudiando el sermón más famoso de Jesús, el Sermón del Monte, y aprendiendo cómo aplicarlo en nuestras vidas. Hoy examinaremos lo que significó para la gente que lo escuchó por primera vez hace 2000 años. Jesús nació en un grupo de judíos que esperaban la promesa de que Dios iba a establecer su reino visible en la tierra con un pueblo transformado. Los escritos de los profetas anunciaban que solo los justos serán parte del reino de Dios. Daniel 2:44, Daniel 7:27, Salmos 23 de 3 al 4. Cuando Jesús predicó que el reino de los cielos está cerca, ganó la atención de la gente, sanando a los enfermos, echando fuera demonios y llamando a hombres y mujeres a arrepentirse y apartarse del pecado. Multitudes inspiradas comenzaron a seguirlo y escuchar sus poderosas enseñanzas. Mateo 4 del 17 al 25. Jesús predicó el Sermón del Monte al principio de su ministerio a una audiencia que estaba familiarizada con la venida de Jesús a morir en sacrificio por los pecados, abrir la puerta y mostrarles el camino de salvación a todos los que en él creen. Los judíos no sabían que su sacrificio abriría el camino para hacer su morada en espíritu entre los humanos, que sean convertidos en hijos e hijas de Dios por medio del nuevo nacimiento. Juan 1:12. Tampoco sabían que Dios, por medio de su espíritu al morar entre ellos, iniciaría el proceso de transformación y restauración al propósito en que fueron creados, exaltando el carácter y las virtudes de Dios, de su Padre, y darle la gloria que se merece. Juan 3 del 3 al 5, Juan 15 del 7 al 8. Los seres humanos fuimos creados para ser hijos e hijas de Dios, reflejan la bondad, santidad y el amor de Dios al mundo que nos rodea. Efesios 1 del 4 al 5, Efesios 1:12. Jesús es el modelo real para la familia de Dios. Romanos 8:28. Jesús es Dios hecho hombre, plenamente Dios y plenamente hombre. Jesús como hombre nos muestra al ser humano, el reflejo, el carácter y las virtudes de Dios el Padre. Jesús no vino a la tierra para darnos una lista de reglas que seguir, ni un conjunto de patrones éticos para ser mejores personas. Jesús vino a producir un cambio interior a quienes creen en Él. El propósito de Dios para la humanidad es restaurarnos a nuestros patrones originales, a través del sacrificio de Jesús, y producir el carácter de Cristo en nosotros. Para que se produzca este cambio se necesitan dos cosas. 1. Nuestra cooperación voluntaria, sumisión y obediencia al Dios Todopoderoso. 2. El poder sobrenatural de Dios obrando en nosotros para limpiarnos, restaurarnos y transformarnos. Debemos cambiar la forma en que vivimos, dejando de vivir para nosotros mismos, sino para agradar a Dios. Primera de Corintios 5:15, y Mateo 16:24. Cuando elegimos hacer su voluntad y refutar la nuestra, Dios, que mora en nosotros por medio de su Espíritu, nos ayuda a ser obedientes, y a vivir con profunda reverencia y temor a Dios. Dios está obrando en nosotros, dándonos el deseo de obedecerle y hacer que le agrada. Filipenses 2 del 12 al 13. Jesús explicó en el Sermón del Monte con 7 cualidades específicas del tipo de carácter que debemos tener los ciudadanos del reino. Mateo 5 del 3 al 10. Para Jesús, las personas humildes, pobres de espíritu, se arrepienten con sinceridad de sus pecados. Los mansos, los obedientes, son los que anhelan hacer siempre lo correcto. Para ellos hacer lo justo es como comer. Los misericordiosos, que tienen compasión hasta de sus enemigos. Los puros de corazón, les gusta siempre mantenerse limpios de toda mala conciencia. Los pacificadores, les gusta llevarse bien con la gente y no provocar rencillas. Mateo 5 del 3 al 10. Estos estándares de bien parecen difíciles, pero no imposibles para los seres humanos. Todos los seres humanos tienen las mismas características. Fueron creados para expresar los rasgos de Cristo, la personalidad que todos los hijos e hijas de Dios siempre están respaldados por el carácter de Jesucristo.
Para entender lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, debemos entender algunas cosas sobre la cultura de Israel de aquel entonces. Jesús nació en un pueblo dominado por la ley. El término ley se utilizaba de varias maneras para representar los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. El término ley y los profetas también se utilizaba para referirse a todo el Antiguo Testamento en forma oral y escrita. El Antiguo Testamento incluye los 10 mandamientos, contiene las reglas y los reglamentos, dándonos principios generales para que, con la ayuda de Dios, podamos aplicarlo en nuestras situaciones difíciles. A lo largo de los siglos, los maestros, los rabinos siempre discutían cómo aplicar específicamente las ordenanzas de la ley. Los escribas eran eruditos profesionales, que interpretaron la ley para ajustarlo a los detalles que les convenía. En los días de Jesús, los escribas habían desarrollado miles de reglas y normas para manipular cada aspecto de la vida judía, acción que se transmitía oralmente. Con estas reglas, los escribas modificaron los grandes principios de la ley, inmiscuyendo en ella ideas que no se encuentran en la ley misma. Cuando Jesús vino al mundo, para cumplir las tradiciones ya se habían escrito, a las cuales se les consideraba a la par con la ley, o los libros del Antiguo Testamento. Mateo 15 del 1 al 9. Los escribas elaboraron estas normas para los fariseos, que se separaban de las actividades ordinarias de la vida para cumplir con estas reglas y tradiciones. Los escribas y los fariseos eran los líderes religiosos, considerados los más justos de todo el pueblo. En el Sermón del Monte, Jesús hizo 2 declaraciones sobre la ley del Antiguo Testamento y sobre la justicia, diciendo que Él vino a cumplir, no a abolir, la ley, y para hacer justicia, a fin de que sus oyentes puedan entrar en el reino de los cielos. Para cumplir estas normas su justicia debería ser más que de los escribas y fariseos. Mateo 5 del 17 al 20. Jesús hizo estas declaraciones al comienzo de su ministerio, durante los siguientes 3 años y medio, tiempo en que quebrantaba la ley oral de los escribas, refutando los ritos y tradiciones, el lavado de manos, sanando los sábados, y relacionándose con los publicanos y pecadores que los judíos aborrecían. Jesús también denunció que los escribas y fariseos guardaban la letra de la ley, por medio de sus tradiciones, olvidándose que el espíritu que estaba detrás de la ley anulaba todo esfuerzo religioso humano. Los líderes religiosos practicaban una justicia falsa, todo eran acciones hipócritas externas aparentemente correctas, porque no tenían un cambio interior. Por eso, Jesús les dirá, a ustedes les gusta estar bien en público, pero interiormente tienen corazones malvados, todo lo que este mundo le parece sublime, es una abominación a los ojos de Dios. Lucas 16:15. Los escribas y fariseos practicaban todo lo opuesto a las bienaventuranzas. En lugar de ser humildes, eran altivos arrogantes. En lugar de hacer lo justo, hacían lo injusto e incorrecto. Juzgaban con dureza sin examinar su condición. Mateo 23 del 23 al 28. En Lucas 18 del 9 al 14, Jesús habló de un fariseo y un recaudador de impuestos que fueron juntos al templo a orar. El fariseo oraba: Padre, te doy gracias, porque no soy un pecador como estos escribas, publicanos y recaudadores de impuestos. Yo nunca engaño, no peco, no cometo adulterio, ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todos mis ingresos. Versículos 12 y 13. El Antiguo Testamento se exigía ayunar una vez al año. Levítico 23, del 27 al 29, Números 30-15, pero los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Les gustaba aparentar demacrados y pálidos, a fin de que todos se den cuenta que estaban ayunando, y los hombres los alabarían por su justicia. Mateo 6:16. Más tarde, Jesús diría a los líderes religiosos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Solo diezmáis de la menta, el eneldo y el comino, pero no cumplís lo más importante de la ley, hacer lo justo y correcto, amándola misericordia y la fidelidad». Mateo 23:23. Los líderes religiosos guardaban la ley, diezmaban y ayunaban, pero despreciaban a su prójimo, eran altivos y orgullosos. Este fariseo adoraba a Dios, poniéndose por encima de los demás, y diciendo: «Gracias porque no soy como este publicano». En la siguiente sección de su sermón, Jesús utilizó 6 ejemplos de la ley de Moisés: asesinato, adulterio, divorcio, juramentos, represalias, el amor al prójimo,
para exponer la falsa justicia de los judíos, y de los fariseos que predicaban y no obedecían. Jesús no estaba realmente enseñando sobre estos 6 temas, simplemente los utilizó para exponer a los escribas y a los fariseos que malinterpretan la ley, y no presentan el verdadero significado o espíritu que estaba detrás de la ley. Jesús encuadró un ejemplo para cada declaración: «Oísteis lo que fue dicho, pero yo os digo». Mateo 5:21, 27, 31, 33, 38, 43. En cada caso, Jesús citó la ley de Moisés del Antiguo Testamento, para contradecir y poner en su lugar a los escribas, que torcían la interpretación de las Escrituras, haciéndoles entender a los creyentes que no debían ser como ellos. Recordemos que Jesús dijo que todos los mandamientos de Dios son un medio para instar valores en el comportamiento humano. Se resumen solo en 2 afirmaciones: ama a Dios con todo tu corazón, con toda mente y con toda alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37 al 40. Este amor no es un sentimiento, es una acción. Amar a Dios significa obediencia a su palabra escrita. Ama a tu prójimo significa que debemos tratar a los demás como queremos que nos traten. Los fariseos y los escribas idearon formas de mantener la letra de la ley, con una acción correcta, sin violar el espíritu que está detrás de ella, es decir, los motivos, deseos y actitudes piadosos de cada creyente. Examinemos la primera declaración de Jesús para hablar el espíritu de la ley. Habéis oído, les dijo a los que estaban en la ley, en el Antiguo Testamento, dice: no matarás, pero yo os digo, que cualquiera que mate será culpable de juicio, y cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. El que insulte a su hermano será culpable de juicio en el concilio, y cualquiera que le diga, necio, a su hermano, quedará expuesto al fuego del infierno. Mateo 5:21 al 22. La ley de Moisés dice: no matarás. Éxodo 25, que el que no mata, no tiene derecho de matar, que el que mata y asesina debe ser condenado a muerte. Números 35 del 30 al 31. Jesús no estaba enseñando que si llamas tonto a alguien irás al infierno. Jesús estaba ilustrando que el espíritu da significado y está detrás de la ley, que la ira es más que no matar a alguien, que toda ira está en el nivel de asesinato. Jesús mostró lo grave que es tener odio en el corazón hacia otra persona. 2 palabras griegas se traducen como ira. Una se refiere a la ira que estalla rápidamente, pero que se apaga rápidamente, y la otra, la que se refiere a una ira continua y diabólica, llena de odio que concibe y alimenta venganza en el corazón. Jesús dio 2 ejemplos de la ira. Se transforma en insulto. Esta raca, que significa persona sin valor ante Dios, es casi intraducible porque exalta el tono de voz, más que cualquier otra cosa. La ira es una expresión de desprecio, desdén y arrogancia hacia otra persona, es verlos como inútiles e inferiores a nosotros. Menospreciar es mirar con desprecio. Necio era un término aún más insultante. Significaba rebelde contra Dios, alguien que es digno del cielo y la eternidad. Raca es el castigo por burlarse y mofarse de otro hombre. Salmo 14:1. La ley, especialmente el libro de Proverbios, es claro. Las palabras que expresan desprecio y odio a otros, hacen daño a nuestra reputación, y destruyen nuestra fe en Dios. Jesús enumeró 3 castigos severos para la ira y las expresiones verbales de ira. Estos castigos no son literales. Él estaba señalando que la ira duradera es mala, arrogante, pero el hablar con ira es peor, destruye el carácter del hombre bueno. Jesús dijo que cualquiera que se enoja contra su hermano es culpable de juicio. Esta es una referencia. En el tribunal la sentencia de un consejo local de aldea se conforma, de 3 hasta de 23 miembros. Se reunía en grupo para llegar al consenso, y dictar sentencia, juzgar casos de asesinato y dictar castigo por estrangulamiento y decapitación. El concilio se refería al Sanedrín en Jerusalén, el cual era el tribunal supremo de la nación de Israel. Este lugar era donde se apelaba finalmente en la ley mosaica, y era una forma de juicio muy severo. La palabra griega traducida como fuego del infierno es Gehenna, y se refiere al valle de Hinnom en Jerusalén, lugar donde los bebés eran quemados vivos a el dios Moloc. Segunda de Crónicas 28:3. Una vez que se detuvo esta práctica, en Segunda de Reyes 23:10,
El valle se convirtió en un quemador público de basura donde se arrojaban todos los desechos de Jerusalén. Era un lugar sucio, donde eran destruidas las cosas inútiles y malas. Este posteriormente se convirtió en sinónimo de infierno, el peor juicio, peor de todos. A continuación, Jesús presenta el lado positivo del mandamiento, diciendo que siempre se debe procurar estar en paz con todos los hombres. No se trata solo de hacer lo negativo de la ley, se trata de hacer lo correcto, al ser humilde, misericordioso y perdonador. En Mateo 5 del 23 al 26, dice que no puedes orar y ofrecer sacrificio delante de Dios si estás enojado con tu hermano, sin ir a reconciliarte primero. Nuestro sacrificio a Dios es agradable a Dios. Cuando pedimos perdón a la persona que hemos ofendido antes de que sea demasiado tarde, te llevan a la corte, y los guardias te metan a la cárcel, de donde no podrás salir, hasta que no haya pagado hasta el último centavo. Los fariseos hacían sacrificios para encubrir su fracaso moral, pero no dejar la ira y la venganza reconciliándose. Jesús dijo que no debes enojarte con tu hermano, si lo has herido y ofendido, haz lo que puedas para remediarlo. La audiencia de Jesús era mayormente judía, todos conocían la historia de Saúl, el primer rey de Israel, y la forma en que desobedeció Dios, y el profeta le dijo, la obediencia es mejor que los sacrificios, y que la rebelión es tan mala, peor que la brujería y la terquedad de adorar a los ídolos. Primera de Samuel 15 del 22 al 23. Jesús dijo que las acciones externas importan, porque se reflejan en los motivos y actitudes. El hecho de no matar no significa haber cumplido la ley. Jesús para cumplir la ley y producir un cambio interior. En la semana que viene veremos otros ejemplos de Jesús. Por ahora, para terminar esta conferencia, consideremos estos pensamientos. ¿Qué significa el enojo y la ira para nosotros? Debemos reconocer que la mayor de nuestra ira es el egoísmo, que nos hace perder los estribos, porque siempre queremos salir con las suyas. Aunque sabemos que esta reacción es parte de nuestra naturaleza corrompida, airarse no significa que seamos malos, sino que es parte de la corrupción que hemos heredado de Adán, pero que Jesús murió para librarnos del egoísmo o del yo personal. La mayor parte de nuestra reacción de ira que todos sentimos de vez en cuando nos hace cometer errores. Nos parece que es una reacción normal. El apóstol Pablo escribió, no permitan que la ira les domine, que estén enojados hasta que el sol se vaya. Efesios 4:26. Muchos piensan que las reacciones suceden porque hay cosas que nos estimulan molestia. Hay que tener cuidado, aunque las reacciones no son pecado, si no tenemos control, pueden acarrearnos terribles consecuencias. ¿Y cómo sabes si has pecado? Si nuestra ira nos ha llevado a hacer o decir mal de otras personas, olvidando que debemos vivir y controlarse por la ley del amor, entonces pecamos. No dejar que se ponga el sol, significa que debemos lidiar con nuestra ira, y tener la capacidad de controlarse, no estar enojado y querer vengarse de lo que pasó. Cuando el enojo crece en el corazón, arraiza y no perdona. ¿Cómo podemos tener el control de un mal momento? El apóstol Santiago escribió, sé pronto para escuchar, tardo para hablar, y lento para enojarse y reaccionar. Santiago 1:19. Tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua, dejar de alimentar el enojo o saldremos perdiendo. Santiago también escribió que con la misma lengua bendecíamos a Dios, y maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios, que nunca debemos hacer eso. Santiago 3:9. Nunca olvidemos estar cerca para ayudarnos a tener control. Tenemos que hablar consigo mismo, diciendo, esta persona está hecha a imagen de Dios. Jesús quiere que no le trate con dureza. Juzgar a alguien, y estar enojado, no significa que tengo derecho a menospreciarlo y aborrecerlo. Tenemos que tratar a las personas como queremos que ellas nos traten. Tenemos que trabajar en nuestra mente para lograr dominio sobre la ira. Solo se necesita un poquito de esfuerzo y ejercitar nuestro autocontrol. Si queremos ir en la dirección correcta, si esto hacemos, en un poco de tiempo, ser paciente y tolerante se convertirá en nuestro hábito, y ese hábito se convertirá en nuestro carácter firme y permanente. Dios sabe que tiene un proceso en marcha hasta desarrollar en nosotros una total transformación. Él sabe que el carácter de Cristo y nuestro corazón periódicamente. ¿Quiere usted aprender a dominar sus reacciones? Dios está complacido contigo, Él está ansioso de ayudarte, pero tienes que confiar y esperar en Él. Más la próxima semana. Bendiciones. Diana.